estoy acostumbrado. Yo soy profesor. Quizás eso es lo que no me acostumbra a tener un micrófono en la mano, ¿no? Vengo a compartir con ustedes algo que me hubiera gustado que alguna vez alguien hubiese compartido conmigo el día que empecé a estudiar el magisterio. Me hubiera gustado que alguien cuando empecé a estudiar me hubiese dicho: Rafael, ¿quieres saber cuál es tu cometido? Y no sea simplemente formar estudiantes. O sea, me hubiese gustado que en ese tiempo alguien hubiera aparecido, me hubiera dicho algo un poco enigmático, que estimulara la capacidad para poder acercarme a mí mismo de otra manera. Cuando decidí ser profesor, cuando decidí empezar a estudiar el magisterio, me encontré con que prácticamente lo que iba era enseñar biología. Me di cuenta después que no era enseñar biología lo que yo quería, era cambiar mentes. Me di cuenta después que yo lo que quería era llevar a las personas que estaban en mi auditorium una visión de la realidad, a veces discordante, a veces controvertida, pero siempre con el pleno sentido y deseo de poder expresarle, de llevarle un proyecto de vida. Quizás cuando yo termine mi charla de hoy me digan o se digan: este tipo de verdad que vino controvertido acá hoy. Ok, si eso es lo que van a decir, se los voy a agradecer. Pero sí quiero que un pedacito de lo que yo comente hoy les quede, y es: nunca estén satisfechos como profesores con lo que les enseñaron en la escuela. Nunca estén satisfechos con lo que enseñaron en la escuela. Generalmente lo que les enseñaron en la escuela, de alguna manera están trasladando su visión personal y usted necesita formar la suya. Vamos a ver si yo hoy les acerco un poco al reto que es formar tu propia visión. Yo vengo de una asociación de Suecia que formamos en el año del 2012 y que está como recordando la memoria de este eminente pensador, Ramón Llull, cuya frase y cuyo símbolo aparecen allí citados. Bueno, les decía que vengo de Suecia, donde formamos esta asociación, formamos parte de esta asociación dedicada a la labor de un filósofo de alrededor de 700 años, Ramón Llull. Ramón Llull, del Mediterráneo, catalán. De él escogimos ese símbolo que está allí, una frase: Natura veritatis est quod fortius eradicetur et animam quam falsitas. La idea básica es, la más importante es, que la naturaleza de la verdad es erradicar en el alma con más fuerza que la falsedad. Si esa frase la tuviésemos cada uno de nosotros cuando enfrentásemos retos intelectuales en nuestra vida, íbamos a ser un poco controversiales, pero íbamos a ser más nosotros mismos. Ese es el propósito de la charla de hoy. Así que vamos a ver lo que tenemos previsto. La Asociación Kulturforening en Ramón Llull de Estocolmo, Suecia, y la Asociación Cultural Ramón Llull de Lima, Perú, que empieza su ciclo de acción a partir de otoño de este mismo año. Kulturforening y Asociación Cultural es lo mismo, lo que acá está en sueco. Y acá tendríamos el ciclo en que estamos trabajando, el ciclo estilo de vida y salud de un programa de nuestra asociación, programa Medicatio. Y hoy tendríamos aquí entonces la definición de nuestra propuesta, la ecuación salud-enfermedad, crisis de un paradigma científico, de cómo el ser humano ha perdido la brújula. El título puede ser un poco controversial, pero el texto lo es más todavía. Veamos ahora. Aquí yo les estoy proponiendo algunas de las referencias de las literaturas que están recogidas en un material que yo envié. Aquí tengo las más importantes que voy a utilizar: La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, Los nuevos paradigmas de la salud de Rafael García Chacón, La lupa de la nueva medicina de Fernando Callejón, la obra del doctor Hammer, referido al
a la nueva medicina, la esencia del hombre, del filósofo español Leonardo Polo, el curso de teoría del conocimiento, inspirado en la obra de Leonardo Polo por parte de Juan Fernando Sellés, y la medicina china tradicional, Vivir sin enfermar, de Li Shen. Aquí hice un resumen de esto. La bibliografía es un poco más larga, pueden consultarla, viene cómo acercarse en internet a la información, sobre todo cuando quieran verificar los datos que os voy a reportar aquí. Tendríamos básicamente, bueno, el título se va a aparecer siempre, ¿no? ¿Qué es la palabra paradigma? O sea, ¿qué significa la palabra, el término paradigma? Es controversial, súper controversial. Cuando lean la obra que yo cité inicialmente, que es la obra de Thomas Kuhn, van a ver como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de soluciones a una comunidad científica. Thomas Kuhn en su obra lanza este análisis de Aristóteles. Yo quisiera que ustedes escucharan qué decía un científico sobre Aristóteles sobre el año de 1962. Decía que él pensaba que Aristóteles nunca había aprendido de mecánica y quería saber cuánto era lo que había dejado los predecesores. Primero pensó que no sabía nada de mecánica. Segundo, que daba la impresión de ser un físico notablemente malo. Tercero, que sus escritos referidos al movimiento parecían cargados de errores. Y por último, asume él, y esto es lo que quiero que pensemos que sucede con mucha frecuencia, se da cuenta él, después de meditar detenidamente, y resume diciendo: me quedé boquiabierto, pues como de la nada Aristóteles me pareció en efecto un excelente físico, pero un físico cual nunca había siquiera concebido. Era hora que podía estudiar o entender por qué de lo que él dijo y cuál había sido su autoridad. Amigos, lo singular de esto es que si nosotros recurrimos al curso de psicología que impartiera, por ejemplo, un filósofo actual, Leonardo Polo, en la Universidad creo que fue en Málaga, ustedes lo pueden ver allí o en Salamanca, pueden verlo allí en el reporte, se van a dar cuenta, en la bibliografía, se van a dar cuenta de un detalle. La mayoría de las veces subvaloramos a aquellas personas que están allí porque creemos que son muy antiguos. Cuando Leonardo Polo hace el estudio de la mecánica vista desde el punto de vista de la filosofía aristotélica, Newton queda bastante mal parado. Pero bastante mal parado cuando lo consideran desde el punto de vista filosófico. Yo quiero que miremos ahora desde el punto de vista filosófico la medicina moderna. Y veamos qué pasa. Aquí tendríamos cuál es el enfoque moderno de la salud. La definición ahí aparece. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afección o enfermedad. Esto data de 1948, no ha cambiado desde ese año la definición de salud. Una definición de salud realmente bastante poco clara. Su ambigüedad, no solo ambigua, sino que no está a la altura de las circunstancias actuales. Pero veamos cuáles son los momentos de este tema. El primero, la salud, habría que considerar cuáles son los momentos que se mueven en ella. En primer lugar, el aspecto biológico. El aspecto biológico está determinado por nuestro código genético. Pero hay un detalle que se nos pierde en el aspecto biológico y que normalmente no tenemos en cuenta, y es gracias a que nos han metido el cuento de que con el código genético tenemos un gen para cada enfermedad y cosas absurdas como esas, y que la gente se lo cree. Gracias a esto, pues nos han quitado de adelante de la vista el tema epigenético. Es decir, ni tengo un gen para cada enfermedad, como me cuentan, porque no solo estudiar biología te da una idea de que no es posible que exista un gen para cada enfermedad, ya eso es por definición, sino que realmente los propios divulgadores cambian en cuestión de meses las definiciones. El estudio del genoma humano, que nos prometía ser la solución más grande de nuestra época, realmente una cosa espectacular, no dejo reconocerlo, está plagado de infinitos errores. Hablan del gen de la inteligencia, del gen de la homosexualidad, incluso del gen del comportamiento homosexual de una persona. O el gen del amor. Son cosas tan absurdas, tan fuera de lugar, que solo dan cuando la mente del que está haciendo el estudio es absolutamente determinista. El determinismo moderno ha perdido prácticamente todo nuestro enfoque acerca de la concepción del hombre. A eso es donde voy.
a partir de la biología y por la influencia del ambiente, que tiene un papel extraordinario en el comportamiento de la salud del individuo, entonces tendríamos el elemento más importante de todo lo que les tengo que mencionar, el estilo de vida. Generalmente obviamos por completo el estilo de vida de la persona y perdemos la noción de que si enferma, generalmente puede modificar con su estilo de vida los patrones que están heredados genéticamente. El hecho de que yo herede genéticamente una determinada actitud de comportamiento que no está inscrita en los genes es uno de los errores también de los que creen que la genética es un programa que heredamos, que le damos una tecla y de ahí sale la información. Mucha atención con esto. La genética se manifiesta un patrón, el patrón genotípico, y en función de la interacción y de las necesidades de la interacción ambiental es que se produce el despliegue de una u otra manera de proyectarse el patrón que está heredado. Así, mucho cuidado al pensar que cada vez que alguno de mis progenitores o las personas que me precedan tengan algún tipo de enfermedad o de problema, yo tengo que indefectiblemente expresar este problema o esta enfermedad simplemente porque genéticamente está condicionado. De ahí ha surgido un problema muy serio. Unas mamás tienen cánceres de mama y las hijas creen que indefectiblemente cuando se tocan una mañana y sienten un pequeño nodulito, ya el estigma lo pusieron sobre su cabeza y está condenada automáticamente a desplegar un cáncer de mama. Esto es una de las causas más importantes de que hoy día sepamos que la mayoría de las enfermedades, el cribado que se hace para determinar, por ejemplo, la aparición de cáncer de mama, hoy día es inmenso. Hoy conocemos tanto sobre pruebas de cánceres de mama que es inconcebible que hoy cada vez haya menos personas que se salven por concepto de cáncer de mama. Eso, contratar las estadísticas es brutal. Sabemos cuándo hay un cáncer de mama y generalmente tenemos más muertes por cáncer de mama hoy día que las que teníamos hace 30 años, 40, 50 años. Algo raro tiene que estar pasando. Yo quiero que el discurso de hoy ponga un poco de luz sobre ese algo raro que está sucediendo. Es un error, una equivocación brutal del enfoque genético, creer que porque si mamá tuvo un cáncer de mama, yo voy a tener un cáncer de mama indefectiblemente. Es más, creer que yo heredo por los genes el cáncer de mama. Y eso que algunos periodistas mal informados, generalmente son los periodistas los que enredan la cosa. Algunos periodistas mal informados cogen un texto de investigación, no tienen idea, lo pasan por el tamiz de su incapacidad explicativa, de su incapacidad racional, y sí, saben escribir muy bien, lo hacen muy bonito, pero mentalmente simplemente lo que tienen son 1 o 2 dedos de frente. Y lo que trasladan al público, al gran público, es una información falsa y llena de errores que conducen a que las personas crean una serie de definiciones y de orientaciones y se la culpen o se la carguen al científico que lleva a cabo o que ha llevado a cabo el estudio. Un ejemplo, yo estaba hablando sobre el gen de la homosexualidad y el gen de la inteligencia. Bien, a partir de esto la salud ya no tendría solo el aspecto ambiente, el aspecto biología y el aspecto estilo de vida. Estaría también el tema de la atención médica. ¿Por qué pongo el tema de la atención médica por separado? El problema es que la gente cuando va al médico ya está enferma. La persona cuando va al médico está enferma. Cuando la persona va al médico, normalmente tiene 15, 20 minutos para resolver o para hacerse un test. No hay tiempo para determinar cuál fue el patrón biológico, cuál fue el patrón ambiental en que vive, ni cuál fue el estilo o cuál es el estilo de vida que lleva la persona. Y como no pueden hacerlo, como no tienen tiempo para hacerlo, cuando la persona llega al médico, el médico tiene que atender a un síntoma específico, tratar un síntoma específico con una herramienta específica que tiene errores. Y digo específico, pues eso en biología lo usamos mucho, ¿no? Para salir del paso y no estar explicando, decimos específico o característico. O sea, y una cantidad específica de efectos adversos y la persona se va. Y el terapeuta muchas veces no tiene contacto con esa persona hasta dentro de un mes o nunca. ¿Y dónde queda la biología? ¿Dónde queda el ambiente? ¿Y dónde queda el estilo de vida de esa persona? ¿Qué es lo que garantiza entender a ese ser humano?
Es más, no garantiza entender ese ser humano. Y yo en la charla de hoy quiero demostrarle que esto aún así no garantiza entender al ser humano. Por eso es que vengo acá. Ese es el propósito de la asociación. Vamos a ver qué tenemos más acá. Yo estoy sembrando una semilla de discordia, de veras, con el mejor corazón. No tengo ningún ánimo confrontacionista, ni tengo ningún ánimo contra nadie, pero ustedes son maestros, o van a hacerlo. Y yo lo soy. Antes que terapeuta, antes que consejero de salud, antes que atender personas, antes que tratar, yo lo que trato son cáncer y enfermedades degenerativas, como el SIDA. Ese es mi esquema de trabajo. Ese es el esquema que me permite decir esto que voy a comentar hoy aquí. Que sí, cuando te vas por encima de la biología, cuando te vas por encima de los patrones que te han demarcado como elementales y penetras en la profundidad del ser humano, te vas a dar cuenta que allí dentro hay algo que te da las claves para que esto que yo voy a mostrar aquí no suceda. Veamos. Algunas cosas que son inquietantes. Observen, lean por favor para que se den cuenta. Según el informe de la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso de Estados Unidos, solo entre un 10 a un 20% de los procedimientos empleados en las prácticas médicas convencionales, ¿no?, han demostrado ser eficaces a través de ensayos controlados. ¿Ustedes saben qué quiero decir? No sé si se dan cuenta de la cosa tan terrible que está puesto ahí en ese primer párrafo. Me están usando, conmigo están usando, con nosotros están usando un conjunto de procedimientos en las prácticas médicas y solo el 10 al 20% está comprobado en ensayos controlados. Quiere decir que la mayoría de las herramientas terapéuticas que se usan con nosotros, que se usan con nuestros familiares, no están comprobadas. No ha habido estudios controlados que los comprueben. Vamos a ver qué consecuencias puede tener esto posteriormente. Un estudio de 1988, el New Journal of Medicine, recoge que el 96% de los artículos publicados en revistas científicas, sus autores tenían vínculos financieros con los medicamentos que estaban estudiando, conflicto de intereses, sin haberlo declarado. Es decir, esos medicamentos que estamos usando, esos medicamentos que estamos consumiendo cuando enfermamos, el 96% de los artículos que publicaron los resultados de esos medicamentos, los autores tenían compromisos financieros con las compañías que vendían el medicamento. 96%, o sea, solo un 4% de los estudios científicos de los medicamentos no estaban comprometidos con una compañía productora. Entonces, ¿qué fiabilidad me ofrece a mí ese estudio cuando yo tengo que decir que ese medicamento funciona? Para que ese medicamento, para que a mí me paguen, porque yo sé que de allí garantizan mi dinero. De ahí surgió el cuento, la mentira del colesterol. En la década del 30, que todavía la gente se la cree, de que hay un colesterol malo y que el colesterol hace daño. Todavía esa historia se la está creyendo la gente. Revisen para adentro, voy a pedir que levanten la mano como si fuera un profesor de clase de pequeños grupos. Piensen, levanten la cabeza. ¿Cuántos aquí todavía se creen el absurdo del colesterol cuando ya se demostró la falsedad y el daño terrible que hacen las hepatatinas, esas sustancias que se utilizan para combatir el colesterol? ¿Y cuántos creen todavía el absurdo de que el colesterol provoca enfermedades cardíacas? Piénsenlo. El mercado del tratamiento del cáncer mueve en Estados Unidos solo en medicamentos una cifra de 150.000 millones de dólares anuales. Con un incremento del 10% anual en forma sostenida. Yo creo que si tuviéramos 150.000 millones de dólares en un año acá, Perú se convertiría en la primera potencia económica del mundo. Un tumor del tamaño de un dedo pulgar tiene aproximadamente 1.000 millones de células. Oigan esto para que después no le hagan el cuento con el lío de la quimioterapia. Un tumor del tamaño de un dedo pulgar tiene aproximadamente 1.000 millones de células. Aunque un tratamiento con drogas, radiaciones o cirugía eliminara el 99,9% de las células, quedarían 1 millón de células con una capacidad reproductora de hasta 20.000 veces en 15 días. Eso lo dejo para que piense. 2 de cada 3 pacientes diagnosticados de cáncer muere al cabo de 5 años de hecho el diagnóstico.
Quizás eso no aparece en los periódicos o no aparece en los reportes laudatorios de ven y ponte un tratamiento o ven y hazte un test o ven, hazte un test. Dije que no iba a ser un poco incómodo mi discurso. El doctor John Baylor trabajó 20 años en el Instituto Nacional del Cáncer y expresó: cuando los funcionarios del gobierno señalan las cifras de sobrevida y dicen que están ganando la guerra contra el cáncer, no están utilizando esas tasas de sobrevida en forma adecuada. El doctor Baylor nos describe una de las trampas que comúnmente hace todos los que solo logran manejar los temas estadísticos. Para conseguir presupuesto para el año próximo, le doy una vuelta a las estadísticas y la convierto en mi favor. Eso es bastante frecuente. Vamos a ver a continuación otras cositas inquietantes que les traigo por acá. Les resumí algunas nada más, pero yo no voy a estar la mañana hablando de inquietudes. Cuando observemos esta, tendremos que el doctor Ulrich Abel es un bioestadístico de la Facultad de Medicina de Heidelberg en Alemania. Publicó en 1992 un libro sobre quimioterapia para cánceres avanzados. Observen esto, por favor. Como los de pulmón, mama, próstata, colon, el 80% de las muertes por cáncer son ellos. Encontró, uno, esto es un bioestadístico de una universidad, de los que aquellos pocos que se atreven a decir lo que ven, no los que siguen la línea y siguen ganando su salario hasta fin de mes. Este estadístico declara en este libro, que lo pueden encontrar perfectamente de 1992, que no hay evidencias de que el tratamiento con las drogas usadas actualmente produzcan resultados positivos en pacientes con enfermedades avanzadas, ya sea en expectativa o en calidad de vida. Esto es en 1992. ¿Quieren buscar uno de 2002? Búsquenlo, que está actualizado el libro. Búsquenlo en el 2012, que está actualizado. Y se van a dar cuenta que persiste la misma situación. No hay en los resultados estadísticos pruebas confiables que indiquen que las drogas que se usan en pacientes con enfermedad avanzada le van a garantizar tanto en expectativa o como en calidad de vida alguna mejoría. No la garantizan. Y la seguimos usando. Y la seguimos usando. Y nosotros seguimos vendiendo un mensaje como profesores. Muchos oncólogos afirman que no utilizarían quimioterapia si tuvieran cáncer. Caramba. Llega el paciente sometido a quimioterapia y le dicen que tiene que hacerse el protocolo, los persiguen misericordiamente hasta que le hacen la quimioterapia, pero en las pruebas que se hicieron y en los estudios estadísticos demuestran que los oncólogos, la mayoría, no utilizarían nunca ni en ellos ni en sus familiares la quimioterapia que le proponen a los pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Obvio. Y le voy a hablar más de la obviedad ahora. El doctor Alan Lewis, de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, expone que la quimioterapia no elimina el cáncer. Y este hecho ha sido documentado durante décadas. Es falso. El doctor John Cairns, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, afirma que solo el 3% de los pacientes tratados con quimioterapia son curados. Después le voy a explicar que no los cura la quimioterapia. Le voy a explicar qué los cura. Y que no se puede curar el cáncer con radioterapia porque la dosis de radio necesaria para destruir a todas las células del cáncer es la misma que destruiría a todas las células del paciente. Estamos hablando de especialistas en oncología y directores de instituciones. No estamos hablando de Rafael, de la experiencia de Rafael, que nunca ha usado quimio ni radioterapia en las personas que siguen su consejería de salud. El doctor Linus Pauling recibió 2 premios Nobel de Medicina. Declaró en alguna ocasión que todos debemos saber que la llamada guerra contra el cáncer es un gran fraude. Y es un gran fraude. Ni estamos ganando la guerra contra el cáncer, ni tenemos ninguna guerra contra el cáncer. Porque no hay guerra contra el cáncer. No existe la guerra contra el cáncer. Lo que existe es simplemente acumular millones a costa de los incautos que se creen que hay una guerra contra el cáncer. No hay guerra contra el cáncer. Lo que hay es un error de concepción de qué es el cáncer.
El doctor Harding Jones, profesor de física médica en la Universidad de California, dice que tras analizar en 25 años de estadísticas concluyó que los pacientes tratados con los métodos de reconocida eficacia, son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Los pacientes tratados con métodos de reconocida eficacia no viven más que aquellos que no reciben esos tratamientos. Los estudios de 25 años muestran que las personas tratadas con esos métodos no viven más que las que no reciben. Pero es más, lo más dramático es lo que viene ahora. Y algunos casos, estos últimos, es decir, los que no reciben los tratamientos, algunos casos, estos últimos, viven hasta 4 veces más que los primeros. Eso no lo dije yo, eso lo dijo un tipo especialista en estadística que ha analizado todos los estudios de los pacientes. Vamos a ver un momentito, por favor. Vamos a ver un momentito qué alternativas nos quedan. ¿Cómo mirar la situación? Primero, las exigencias de una medida preventiva, de una medicina preventiva. ¿Cuáles son? Una, que haya un conocimiento y aplicación consciente de las leyes naturales que competen a la ciencia en cuestión. ¿Quiere que le diga algo? Ustedes saben que cuando reciben física le dan las leyes físicas, que cuando reciben asignaturas de biología le dan leyes biológicas. Lo que pasa es que ustedes no reciben asignaturas de medicina, no existen leyes médicas. Escúchenlo y ténganlo en cuenta. Cuando ustedes digan a una gente, para que una ciencia tenga que ser ciencia, tiene que estar sujeta a leyes, piensen por dentro, la medicina actual no tiene leyes. No existen leyes de la medicina. Y en esa estructura pongo yo mi confianza cuando enfermo o la de mis pacientes. Es un poco chocante y controversial mi conferencia, ¿verdad? Aparte de eso, hay que divulgar estas leyes en el ámbito social. Si se divulgaran las leyes en el ámbito social, se darían cuenta que la medicina no puede divulgar una sola ley. Lo más que puede hacer cuando una persona tiene un tumor es preguntarle, ¿y tú fumas? ¿Tú tomas café? ¿Hay alguien en tu familia que tiene el tumor? ¿O simplemente trabajas mucho? ¿O vives en condiciones donde hay asbesto? ¿O alguna sustancia química que te dañe? Eso no es ciencia. Eso lo puede hacer cualquiera de nosotros, sin pasar por la universidad. Lo único que hace falta es que le haya metido, a mí hayan metido en el chip la idea de que esos son los causales. Que me hayan equivocado el enfoque y me hayan dicho el motivo, me lo hayan confundido con la causa. Porque se ha perdido el concepto de causa. Se trabaja con motivos. Cosa que no pueden hacer para lanzar una nave espacial o para sacar o levantar un avión, montar un avión que nos va a levantar o un submarino que nos va a llevar en un viaje. Eso sí no lo puedo hacer, ahí estoy sujeto a leyes. Y por último, una praxis terapéutica en función de las leyes conocidas y divulgadas. Entonces, si no tengo las leyes, si no se pueden enseñar en la escuela, porque lo que me están enseñando de las bacterias es biología, y biología de las malas. Y yo soy biólogo, de manera que puedo garantizar lo que es biología de las de más mala calidad. El cuento de que las bacterias me causan tales enfermedades o de que existe un virus que me provoca una enfermedad que se llama SIDA, nada de esto está definido como ley. Nada de esto. Y lo que me están dando en la escuela no es más que una serie de principios o hipótesis que están trabajadas porque no son médicas, son de la biología. Toma préstamos de la física y habla de la entropía o de la homeostasia. Toma préstamos de la biología y habla de una supuesta bacteria asesina. Y digo supuesta porque no está evaluando adecuadamente el proceso que está ocurriendo. Y no me refiero a las bacterias asesinas que fabricadas por los hospitales. O sea, que se generan en los hospitales por las condiciones de sepsis extrema. No, estoy hablando de lo que se dice en clase comúnmente, que los muchachos se lo creen y llegan adultos pensando que las bacterias son terribles y tienen al mínimo problema, salen corriendo a un médico para que le aumente constitutivamente la condición de su enfermedad alérgica.
porque creen que tienen alérgica cuando estornuda y le chorrea un poquito la nariz. Porque le metieron esa mentira, porque le crearon una historia falsa del tema y porque cuando pasen 5 años haciéndose pruebas, no va a ser solo alergia al polen, a la manzana, al mango, al maní, a los mariscos, te van a meter en una caja de cristal. Y todo es porque te están enseñando un enfoque equivocado de lo que es lo que le llaman alergia. Un programa de enseñanza que no tiene leyes, que no la puede divulgar y que no tiene una praxis en correspondencia con esas leyes. Ese es el patrón médico moderno. Cada enfermedad se corresponde con un conflicto biológico propio y exclusivo, con una combinación específica de diferentes conflictos biológicos relacionados entre sí, y su ocurrencia es perfectamente reproducible y científicamente contrastable. Señores, yo les voy a demostrar, cuando yo termine de leer toda esta retahíla de cosas que están ahí puestas, que las voy a resumir para andar más rápido, les voy a demostrar cómo es una ciencia, o sea, cómo es una medicina sujeta a leyes de verdad, comprobables, definibles, en una experiencia que les voy a mostrar, que está bien documentada y que se puede encontrar perfectamente la información. Primero, para que la persona enferme, ocurre un evento dramático llamado DHS, y este evento, que es sorpresivo, traumático, se expresa tanto en el ámbito psíquico, en el ámbito del cerebro de la persona, como en el órgano. Y se le hace una tomografía axial computarizada a la persona y se puede ver exactamente en una zona exacta del cerebro la indicación, ley. Eso es ley. No empezar a pasar a ver qué es lo que tiene con un TAC, a ver qué es lo que tengo, doctor. No, estamos hablando de una ley, estamos hablando de que cuando tengo un problema en el dedo gordo del pie, estoy hablando del dedo gordo del pie, hay un sector en el mesodermo cerebral, en la sustancia blanca, que exactamente me dice si es el pie derecho o izquierdo, y de ahí puedo determinar exactamente cuál es el problema que tengo. Eso es medicina y sujeta a leyes. No preguntar si tu familia fuma o si tu padre alguna vez tuvo un problema de próstata. El despliegue del programa especial de la naturaleza es un proceso bifásico. Es decir, la enfermedad es un programa biológico, natural, al cual me han demonizado y me han metido un miedo horrible. La enfermedad es un proceso natural, necesario porque es la capacidad para la supervivencia. Genéticamente he heredado un patrón de comportamiento, pero como no lo entiendo y le tengo miedo, lo convierto en un demonio dentro de mí. Y hay quien se aprovecha de esto y me llena de medicamentos. Este discurso también lo daba yo en la Universidad de Medicina en Cuba, ¿ok? No piensen que esto es un discurso de todos los días, pero me gusta darlo delante de maestros o de los que pretenderán ser algún día maestros. Dios quiera. Los síntomas están íntimamente relacionados con alguna de las hojas blastodérmicas, es decir, los síntomas de mi cuerpo yo los puedo rastrear con una exactitud de días y horas y saber exactamente qué va a pasar, porque estoy hablando de leyes. Si yo sé qué parte del órgano es alguna de las 3 hojas germinales, endodermo, mesodermo o blactodermo, asignatura que fue eliminada de las escuelas de medicina en Cuba hace más de 15 años porque no hacía falta. Y si no sé cuáles son estas, perdí la ley. Perdí la ley en medicina. Es más, yo puedo saber exactamente, según la hoja blactodérmica, yo puedo saber exactamente cuánto va a durar el proceso y cuándo lo puedo detener. Es más, puedo determinar incluso, que es algo espectacular, la hora en que se va a producir el síntoma y la intensidad que va a haber del dolor en función de cuánto tiempo hace que empezó la ocurrencia del proceso. Porque el TAC cerebral me puede decir con exactitud pasmosa cuándo comenzó, incluso definir la fecha en que comenzó el conflicto que estoy viviendo. Eso se llama ciencia. Eso no se hace. Eso no lo están haciendo. No crean que cuando le van a hacer un TAC están haciendo esto que estoy diciendo aquí. No, eso no se hace. Porque esto es ciencia.
Muchas de las complicaciones de los órganos que ocurren en las enfermedades son causadas por un foco cerebral en la fase reparadora. El infarto del miocardio, que le echan la culpa al colesterol, si se fijaran en el centro cerebral, en la zona correspondiente a territorio, en la persona, encontrarían tanto en la angina de pecho como el infarto del miocardio, cómo adelantarse y evitar que se produzca el problema de la persona sin abrir corazones ni cosas por el estilo. Es una ley. No es especulación de si tú fumas o no, o si se te taparon los arcos aórticos. La enfermedad es un programa natural adaptativo, por lo que sus síntomas cobran sentido en tanto expresan el manejo corporal y el conflicto biológico activado. Yo tengo aquí una serie de observaciones rápidas. Veamos a este señor. Este señor falleció en el año 2017, a 120 kilómetros de mi casa, en Noruega. Yo estaba viendo en Suecia, en Estocolmo, y él fallece en Noruega. No le conocí en vida, no tuve la oportunidad. Realmente muchas personas me decían, las personas de la asociación, Rafael, ¿por qué no vamos un día a visitar al doctor Hammer? Y yo le decía, ¿y qué voy a ir a hacer? A preguntarle para que me diga, ¿y lo leíste que está, lo que está puesto en mi libro, en mis estudios sobre el tema? Ir a 120 kilómetros a importunar a un hombre que está estudiando, cuando el tema estaba publicado, no lo hice nunca. Él falleció estando yo en Tenerife en el año pasado, y él decía que hasta ahora conocíamos aproximadamente algunos cientos de las llamadas enfermedades, y observándolo cuidadosamente, y presten atención que esto es lo interesante, se van a percatar de que la mitad de esas enfermedades la persona tiene las manos frías, está en tensión, está bajo mucha presión y prácticamente no tiene ni apetito ni deseos de dormir. Y la otra parte, la otra mitad de esas mismas enfermedades, de ese programa biológico, la persona está con las manos calientes, tiene fiebre, está cansado, tiene sueño y no puede expresar, no puede, o sea, ya no tiene tensión, lo que quiere es descansar y dejarse llevar. ¿Qué pasó con la medicina? Enfocada sobre los síntomas, no se dio cuenta que la primera parte, cuando las zonas periféricas están frías, la primera parte de las supuestas enfermedades, que son programas biológicos de supervivencia, la primera parte de las supuestas enfermedades se perdieron porque no dan síntomas. Cuanto más la persona dice, estoy en estrés, el estrés es el saco sin fondo. Es el saco sin fondo moderno. Todo el mundo dice, ¿y qué te pasa? No, el cáncer no es el estrés, y esto no es el estrés, todo es el estrés. Y sin estrés, sin estrés no se te ocurre atravesar una calle, porque te mata un carro. No, traten de pasar una calle sin estrés. Aquí, a la entrada ahí de Chosica. Traten de pasarla sin estrés, sin fijarse sin estar alerta, porque eso es estrés. El estrés lo que tiene son matices y grados. Pero traten de pasar una calle en el medio de Lima sin estrés. A ver si pueden llegar acá. De esas situaciones en las cuales solo una parte tiene ese estrés y otra parte está desestresada, pero que está con síntomas, la medicina se enfocó nada más en los síntomas. Y olvidó que había una fase previa en la que podía darse cuenta y crear una ley para encontrar cómo resolver esos síntomas. Eso es justamente el gran problema del por qué la medicina no está hoy día sujeta a leyes. Tiene una tecnología apasionante, impresionante. La gente vive mentalmente enganchado de la tecnología, y cuando ven aquellos aparatos y aquellas cosas se quedan pasmados y creen que eso está aumentando su capacidad de supervivencia. Y no se dan cuenta que eso no tiene nada que ver con la capacidad de supervivencia. Nada que ver. Y ya se lo mostré antes. Dice este señor Hammer que todas las enfermedades que conocemos transcurren de esta manera si se llega a la solución del conflicto. Es decir, hay unas enfermedades frías y otras calientes. Le voy a poner un ejemplo muy simple. El ejemplo más simple y más chocante que casi siempre que pongo. Imagínense ustedes que hace
300 siglos, no, 300 siglos, 3000 años, 300 años, las personas, pues se les decía que morían en gran proporción por tuberculosis. Después se inventó un cuento, que la gente se la cree todavía, de que la vacuna contra la tuberculosis nos quitó de la tuberculosis. Busquen, indaguen, no hagan caso a todo lo que le digan. Busquen en las estadísticas, se van a dar cuenta que los picos de tuberculosis cayeron justamente cuando desaparecieron las conflagraciones. Que cuando llegó la vacuna ya no había casi tuberculosis. Que los picos de enfermedades infecciosas ya estaban disminuidas, casi eliminados cuando entraron los antibióticos. Porque lo único que hacía falta eran grandes cloacas y sacar a la gente de las aglomeraciones en las grandes ciudades. Yo sé que esto choca contra todo lo que me han dicho, por eso es lo que ustedes van a decir en la escuela después. Revísenlo. Miren una tabla cuando se introdujo la vacuna contra el sarampión y se van a dar cuenta que ya no había sarampión cuando entró la vacuna. Y se van a dar cuenta también por un juicio que se hizo en Alemania recientemente que se demostró que tampoco hay virus del sarampión. Y sin embargo me están vacunando los niños contra un virus que no se ha demostrado que existe. ¿Leyes? ¿Leyes? Dios. Gracias. Vamos a ver leyes. Un ejemplo de leyes. Al doctor Hammer, una vez en el año de 1991, al doctor Hammer, a ese señor que puse antes, en un congreso en Viena lo sorprendieron. Y terminada de dar una conferencia en ese año 1991, le llevaron una tomografía. No la persona, le llevaron una tomografía computarizada, un TAC de cerebro. Y le dijeron si era posible que él... Había 20 especialistas más, radiólogos, especialistas en tomografía computarizada, médicos, y le piden qué podía encontrar él en esa imagen de tomografía. Vamos a ver, ¿qué fue lo que encontró? Le pusieron de los 3 niveles de la psiquis, el cerebro o el órgano, le pusieron uno solo, el cerebro. Y veamos, él debía suponer a partir de ese nivel cerebral que tenía que derivar los otros 2 niveles y decir qué es lo que tenía aquel hombre o aquella persona, era un hombre en particular, aquella persona que se le había traído la imagen computarizada. Vamos a ver ahora cuál es el resultado del estudio que hizo el doctor Hammer. Cuando mira la imagen, le aparecen entonces las siguientes propuestas. A partir de ese TC diagnosticó, primero, un carcinoma sangrante de vejiga en fase de curación, solo mirando la imagen computarizada, solo mirando uno de los 3 momentos. Veamos también, un carcinoma antiguo de próstata, o sea, que había tenido antes en la próstata. Vamos a ver qué más. Un estado diabético. Vamos a seguir. Y un carcinoma, todavía falta algo. Un carcinoma bronquial antiguo y una parálisis sensorial en cierta área del cuerpo. A partir de allí, él explicó para cada uno de estos conflictos, para cada uno de estos eventos, cuál fue el estado emocional que generó el problema. Y describió exactamente, obviamente, como lo ven allí, por el sector cerebral, cuál era el órgano afectado y cuál era el factor que lo llevó a desencadenar ese problema en el órgano afectado. Y al final, el doctor que le trajo la imagen computarizada le dijo: doctor Hammer, felicidades, 5 afirmaciones, 5 aciertos. Y también le dijo, el paciente tenía exactamente lo que usted ha dicho. Y también le dijo,
Y más aún, usted pudo diferenciar lo que él tiene ahora de lo que tuvo antes. Eso es ciencia. Eso es ciencia. Eso lo pueden hacer a partir tanto del TAC cerebral como del órgano afectado, como del estado emocional comprometido que tiene la persona. Eso es una forma de enfocar la enfermedad, donde la enfermedad no es el enemigo terrible que me hace daño, es la solución a los procesos que están ocurriendo, a la interacción con el entorno ambiental. Es un programa biológico adaptativo y de subsistencia. Aquí tendríamos entonces una propuesta para la reflexión médica en torno al ser humano. Este es Ramón Llull, el filósofo que estamos traduciendo del latín al sueco y al español. La medicina es por su naturaleza una filosofía. ¿Qué quiso decir Ramón Llull hace 700 años sobre el tema? En la página 389 de sus proverbios. ¿Qué quiso decir Ramón Llull? Que si el médico no tiene una visión íntegra de la persona desde el punto de vista filosófico, nunca va a hacer medicina. Va a curar quizás, va a quitar síntomas, pero nunca va a hacer medicina. Porque medicina no es solo quitar síntomas. Medicina es integrar al ser humano a una vida armónica y funcional. Medicina es enseñarle al ser humano que lo que tiene dentro de sí es la solución a sus problemas. Les traigo una anécdota fascinante que tiene más de 1000 años. Decía Teofrasto Bombasto de Hohenheim, Paracelso. Decía que si usted es médico y no sabe astrología ni medicina sabe, déjeme aclararle por qué esto. No es que quiera decir que haya que saber astrología. Es que en los tiempos de Paracelso, los conceptos astrológicos explicaban una visión filosófica y cosmológica. Es lo mismo, pero dicho en dos épocas diferentes. De que si usted es médico y no tiene una visión de lo que es la integridad del ser humano y de lo que es la integridad del entorno en que el ser humano convive, usted nunca puede hacer una verdadera medicina. Y lo está diciendo el más grande de los médicos, el más grande de los médicos del Renacimiento. Y quizás uno de los más grandes que han existido. Yo les propongo esto. Ustedes tienen los libros aquí. Yo los vine a comprar acá en Perú porque me salieron más baratos. Sí, me salieron más baratos. Yo vine a comprar aquí a Perú las obras de Leonardo Polo porque me salieron más baratos. Porque si lo compraba en Tenerife, Dios, me salían carísimos. Y si lo compraba en Suecia, ni hablar. Entonces me lo vine aquí a Perú, me fui a un bazar donde hay muchas pequeñas librerías y encontré allí la obra de Leonardo Polo. Este es Leonardo Polo, murió en el 2013. Uno de los filósofos que más ha sacudido los cimientos del conocimiento actual. Este señor, Leonardo Polo, en ese párrafo que está allí, para no darle muy largas, en ese párrafo que está allí, lo que hace es diferenciar la esencia del cosmos o del universo y la esencia del hombre. Él explica lo que es persona. Y solo conociendo lo que es persona, ustedes podrán alguna vez educar a alguien. Persona es mucho más que el muchachito que está sentado allí, que muchas veces está pensando en otra cosa cuando tú estás hablando de matemáticas. Y que tienes que retrotraerlo a esta actualidad en el momento en que estás allí. Y que hay veces que no tienes posibilidades, que no tienes tiempo, pero que tienes que hacerlo. Porque enseñar es amor. Y también curar es amor. Si no tienes amor para enseñar, si no tienes amor para curar, entonces vas a trabajar con una tetracausalidad cósmica para encerrarlo bien feo, para ponerlo bien feo. El niño no es una tetracausalidad cósmica. El niño es persona. Y el enfermo es persona. Y si no miras su condición desde lo más biológico hasta su proyección más íntegra en general, nunca vas a entender a esa persona, ni para educarla, ni para curarla. Y yo propongo obras como La esencia del hombre del doctor Leonardo Polo para que entren en un mundo fascinante de información. Voy con la anécdota prometida, por favor. Bien. Este señor existió.
Bianche. Y en el imperio del Reino Wei lo llaman y le preguntan por qué. Es considerado el más grande de todos los médicos chinos, Bianche. Y le preguntan que por qué él era tan bueno como médico, por qué era tan conocido. Le pregunta el rey, el emperador del reino, ¿por qué? ¿Por qué usted es tan grande? Quería saber el emperador, quería conocer. Y él le responde sobre sí mismo: yo soy famoso, muy conocido, porque curo con plantas tóxicas, hago cirugías que salvan a los enfermos graves. Yo soy bueno porque me conocen porque la persona viene a verme cuando no puede y no da más. Y yo con plantas tóxicas, con cirugía, yo los puedo reparar. Pero yo tengo 2 hermanos y uno de mis hermanos, allá, el mediano, es menos famoso que yo, y es algo conocido, porque él cura con plantas menos tóxicas cuando la enfermedad aún está en sus estadios iniciales. Cuando llegan a mí, ya la persona viene con todos los problemas. Él emplea acupuntura antes de que la enfermedad se complique y se haga crónica. Pero también tengo otro hermano, mi hermano mayor, que es casi desconocido. Él enseña a llevar una vida saludable. Esto no estoy inventándolo yo, esto lo dijo Bianche y está registrado en los anales. Y dijo que él indica qué alimentos consumir, cómo cocinarlo y el horario según la persona y la estación. Es decir, ¿qué vas a comer en verano? ¿En qué hora? Y no solo eso, sino cómo lo vas a cocinar y qué intensidad de cocinado le vas a dar. Eso lo hacía el hermano mayor de Bianche. Pero no solo hacía eso, también enseña él los ejercicios que había que hacer para mantenerse en equilibrio. Él lo enseña, no busca a alguien que los enseñara. Él enseña los ejercicios para que la persona se mantenga en estado de equilibrio. Pero no solo eso, enseña cómo actuar ante las vicisitudes en tiempos difíciles. Prepara a la persona para enfrentar la realidad. Y esto no es que estoy hablando, es hacer psicología. Esto es hacer psicología. Y además, por último, enseña cómo modular las pasiones en tiempo de bonanza. Eso, a mi modo de ver, y en el enfoque que traigo, y es el enfoque que lleva la Asociación Cultural Ramón Llull, es justamente hacer medicina. Esa es la idea. Les voy a decir que esto prácticamente forma parte de varios cursos que ofrece nuestra asociación. Cursos de ejercicio, cursos de diversos manejos de cómo preparar la alimentación, de cómo utilizarla en diversas condiciones. Pero en general, la idea que les he traído aquí es, van a formar ustedes personas, van a crear seres humanos lábiles, funcionales e íntegros, van a ayudar a hacerlo. No se dejen llevar por todo lo que dice la propaganda. Todo el que propagandiza algo, le pone un poco de sí y oculta un poco del otro. Hasta yo. No le dan mucho caso a todo el que venga con el cuento de que tiene la solución para todos los problemas. Hurguen, porque esos niños que van a estar frente a ustedes son los peruanos del futuro. Y Dios quiera que esos peruanos del futuro no vivan como yo llegué aquí y a los 2 días estaban sacando al presidente por corrupción. Ustedes son los que deben garantizar eso en este país.